Buenas tardes, hermanos y hermanas, de nuevo en nuestro 16 estudio sobre Romanos. Llevamos ya 16 con esta. Y estamos en el capítulo 3, que espero que hoy empecemos ya en el capítulo 4. Pensar que muchas de las cosas que vamos a ir encontrando ahora ya la hemos visto en estudios anteriores. Tenemos, pues, que llegamos al capítulo 3 de Romanos en el versículo 27 y habíamos, si recordáis, dicho que todos somos culpables, pero que el Señor pone la solución, que es la fe. Claro, una de las cosas que ya dije en su momento, como primer paso para la salvación, es reconocer nuestro estado y nuestra situación delante de Dios. Por eso en el versículo 27 dice así: ¿dónde queda pues el orgullo humano? Ante esa realidad, ¿qué orgullo podemos tener nosotros para presentar delante de Dios algo posible que nos dé y nos granjee la salvación? Y dice, ha sido desmantelado. La expresión desmantelado es interesante. ¿Por qué? Porque está hablando de que ha habido una construcción, que hemos hecho nosotros, una construcción con nuestros argumentos, con nuestras intenciones, diré más, con nuestras obras, con nuestras bla, 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 y sin embargo, eso Dios lo ha desmantelado, lo ha sacado, lo ha deshecho. Y dice que ha sido desmantelado, y no por la observancia de la ley. Es decir, no ha sido la ley la que hace que nos acerquemos a Dios, sino en razón, a causa, por la fe. Y aquí llega una frase que prácticamente lo repite Pablo en Gálatas 2:16, y que es una de aquellas frases que yo quisiera que todas las personas que la oigan hagan el esfuerzo mental y de corazón de entenderla y sobre todo interiorizarla para vivirla. Fijaos lo que dice: sostengo en efecto que Dios justifica al ser humano mediante la fe y no por la observancia de la ley. Es impresionante para todos aquellos que dicen que sí, la salvación es por la fe, pero hay que añadirle la ley. Es un error, y lo voy a decir con franqueza, mortal. En 2:16 de Gálatas, casi se repite la misma expresión. Dice, estamos convencidos, sin embargo, de que Dios justifica al ser humano por medio de la fe en o de Jesucristo y no por el cumplimiento de la ley. Lo repite. En Timoteo dice una frase preciosa, dice, nosotros hemos sido justificados no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la fe. Hermanos, tengamos eso presente. No voy a adentrarme más porque ya lo hemos hablado en temas anteriores. Dice, ¿acaso? Porque claro, ante esa realidad, él quiere afirmar algo, que él es el Dios de todos. Dice, ¿acaso Dios es solamente de los judíos? ¿No es también de los demás pueblos? Sin duda que lo es también
de los demás pueblos, ya que existe un solo Dios que justifica a todos los que tienen fe, tanto si son circuncisos o incircuncisos. Es decir, Dios justificará y justifica por la fe tanto a paganos como a judíos, independientemente de cualquier norma o intención. Claro, la pregunta vuelve a repetirse, casi es lo mismo que encontramos en el 3:20. Dice, pero como algunos se escandalizarán, ¿no estaremos destruyendo el valor de la ley al dar tanta fuerza a la fe? Pablo lo dice categóricamente. De ningún modo. Más bien, estamos consolidando la ley. Es decir, nos hace y afirma y nos remarca que la función de la ley es esa, bien consolidada, bien cierta, y que es, según hemos leído antes, en días anteriores, hacernos consciente del pecado. ¿Por qué? Porque su cumplimiento no salva, y no porque la ley en sí misma sea mala, ni mucho menos. Tiene su función, tiene un reconocimiento por nuestra parte, está consolidada, es cierta, pero ¿qué pasa? Somos nosotros, con lo que aquello que os decía hace unas semanas, es el pecado que impide que cumplamos la ley. Con lo cual, el problema no está en la ley, sino está en nosotros. Capítulo 4 nos da una explicación de cómo interviene Dios en la historia para enseñarnos la forma de salvación. Esto, el versículo 1, ya casi lo habíamos leído en alguna que otra ocasión, dice 4:1 Romanos, veamos el caso de Abraham, el antepasado de nuestro pueblo. Está hablando Pablo como judío que era, ¿no? ¿Qué decir de él? ¿Qué decir de Abraham? Y repito, si Abraham hubiera sido justificado, es decir, se le hubiera perdonado toda culpa, absuelto de culpa, y se le hubiera restituido en la amistad con Dios por medio o en virtud de sus obras, tendría razón para sentirse orgulloso, aunque ese orgullo no tiene valor ninguno ante Dios. Y hace una afirmación en 4:3, dice, citando texto del Antiguo Testamento en Génesis, pues ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia. Ya tenemos algo que ya simplemente lo voy a decir de pasada. La salvación es a través de la fe en el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob. El Dios que no se puede pronunciar su nombre y que podemos decir Yahweh, y que las Biblias, Reina Valera y otras, pone Jehová, pero que es, como ya he explicado en alguna ocasión, es un nombre artificial. Es importante conocer el nombre de Dios en el que creemos, porque es Él el que nos va a salvar. Dice el versículo 4, por otra parte, y eso es comprensible, el salario del que trabaja no es un regalo, sino una deuda. Hombre, si yo, tú,
todos nosotros nos podemos salvar o nos podríamos salvar a través del cumplimiento de la ley, la gracia no haría falta. El don gratuito de Dios no hace falta, porque simplemente Él nos pagaría aquello que nosotros hemos hecho para merecer. Fijaos en el versículo 5. De modo que quien no pone su confianza, su fe en las propias obras, y aquí entramos no solamente en los 10 mandamientos, sino que entramos en toda una serie de preceptos, de actitudes, de cosas que nosotros pretendemos hacer. Ahí está. Hemos de decir que quien no pone su confianza en las propias obras, sino que se fía, esta palabra a mí me entusiasma, se fía de Dios, se confía de Dios. Yo me fío de ti, Señor. Yo me fío de ti, que si tú me dices que creyendo en ti, si tú me dices que descansando en ti, que ese es el verdadero descanso, si tú me dices que me fíe de ti, ¿qué más quiero? Seré realmente restaurado en la amistad contigo. Repito, de modo que quien no pone su confianza en las propias obras, sino que se fía de Dios, que justifica al pecador, efectivamente su fe le justifica. Igualmente David llama dichoso a aquel a quien Dios le tiene en cuenta la justicia, con independencia de las obras. Este pasaje hace ya un tiempo también lo estuvimos viendo, ¿no? Y sobre todo en el versículo 7, dichoso aquel a quien Dios ha perdonado sus culpas. Y aquellos cuyos pecados ha sepultado en lo profundo. Dichoso aquel a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Yo quisiera, antes de seguir más adelante en el versículo 9, yo quisiera sencillamente que veamos algunos detalles. Tenemos tres conceptos que se desprenden del Antiguo Testamento, de la Torá y de todo lo que es la Escritura. Tenemos un hecho. En la historia de la salvación, en la historia, en ese plan que Dios hace, realiza, tiene el propósito de llevar a cabo, porque el ser humano, ni pagano ni judío, puede salvarse por sus obras. En ese plan aparece en un momento determinado, tal como lo hemos leído antes, la fe. Y tengo que decir una cosa importante e interesante. Antes que la ley, antes que la monarquía israelí, la casa de David, y antes de la construcción del templo, tenemos como elemento esencial la fe. ¿Por qué? Porque es la fe que va a marcar, debe de marcar para siempre al ser humano en cuanto a su relación con Dios. Y voy a ir más allá. La ley, la monarquía, el rey y el templo de Israel tiene un tiempo, un espacio en la historia de la salvación que queda concluido, queda señalado cuando Cristo viene, vive, muere y resucita. Mirad, en Efesios 2, 14, nos dice algo interesantísimo. Dice, Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de ambos pueblos,
¿De qué pueblo está hablando Pablo aquí? Pues del pagano y del judío. Dice, Él ha derribado el muro de odio que los separaba. Él ha puesto fin en su propio cuerpo a la ley mosaica, con sus preceptos y sus normas. ¿Y qué ha pasado? Dice que en su propia persona ha unido los dos pueblos en una nueva humanidad y ha establecido la paz. Si vemos que empezó Abraham con la fe, que unos 400 y pico años después aparece la ley, que después aparece la monarquía y después aparece el templo, esos elementos vienen posterior a la fe, pero que quedan sesgados, de alguna manera quedan cortados con la venida de Cristo. Son elementos que nos conducen a Cristo. Mirad, por ejemplo, en Mateo 5, 17, Mateo 5, 17, dice lo siguiente, el Señor Jesús, con respecto precisamente a la ley. 5, 17 y 18, dice así: no penséis, es curioso, que yo he venido a anular la ley de Moisés o las enseñanzas de los profetas. Es decir, acordáis que hace unas semanas os dije que la ley y los profetas representaban y son todos los escritos del Antiguo Testamento. Dice, no he venido a anularlas, sino a darles su verdadero significado. Ahí está. En griego utiliza la palabra darle su pleroma, su plenitud, su sentido. Cristo le da sentido a la ley, no a lo que ellos interpretaban o lo que nosotros podemos interpretar como función de la ley. Fijaos, aún hay algo más importante, interesante, que ya en su momento lo veremos. En Romanos 10:4, la carta que estamos estudiando, ya cuando llegue el momento, pues ya si hace falta profundizaremos. En Romanos 10:4 dice lo siguiente: pero Cristo constituye el punto final de la ley y por él Dios absuelve de culpa y restablece en su amistad a todo creyente. Dios da la ley después de haber afirmado que la salvación es por la fe. Dios, años después, siglos después, da la ley no para salvar, porque claro, la salvación viene por la fe, sino viene para que descubramos realmente nuestra situación de enemistad para con Dios. Eso es interesante. Pero claro, aquí aparece otro concepto. Fijaos que os he hablado de tres conceptos: ley, monarquía y templo, que aparecen después de la fe y que están sujetas a la fe. Fijaos, yo voy a hacer una pregunta interesantísima y que encontramos en el primer libro de Samuel. ¿Quería Dios que su pueblo tuviera un rey? ¿Quería Dios que su pueblo tuviera un rey físico? Fijaos, en el primer libro de Samuel, ya os lo he dicho, en el capítulo 8, en el versículo 6-7, el pueblo de Israel le pide un rey a Samuel. Y Samuel le presenta la cuestión a Dios. Y Dios tiene una respuesta extraordinaria. Dice,
le disgustó a Samuel, 8:6, le disgustó a Samuel el hecho de que le pidieran un rey para que los gobernara y se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo, escucha la voz del pueblo en todo lo que te pidan, pues no te rechazan a ti, sino que es a mí a quien rechazan como rey suyo. Fijaos, pero Dios en su misericordia, en su condescendencia, en su amor, permite que haya un rey, pero repito, aparece después de la fe. Entonces, ¿qué pasa? Acepta esto para enseñarles a quién necesitan realmente como Señor, que es a Él mismo. A Él mismo. Por eso nosotros afirmamos que si buscamos un rey, lo encontramos en Jesucristo. La carta a los Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 11, hay un texto que todos lo conocemos, porque deberíamos de conocerlo de memoria, que dice así. Podemos empezar a partir del versículo 6, 2:6. Comportaos como lo hizo Cristo Jesús, el cual siendo de condición divina, recordar que cuando decimos Dios, no nos estamos refiriendo a la naturaleza de Dios. Cuando hablamos de Yahweh, sí que hablamos de la naturaleza de Dios, pero cuando apelamos y decimos Dios, estamos hablando de un título que se le da a Dios. Es como cualquier persona, el fulanito de tal, es esto, será eso, pero en su interior es otra cosa. Fijaos, el cual siendo de condición divina no quiso hacer de ellos tentación, tal se despoja de sí mismo y dice, en el 9, por eso Dios lo exaltó en sobremanera y le otorgó el más excelso de los nombres, para que todos los seres en el cielo, en la tierra y en los abismos caigan de rodillas ante el nombre de Jesús y todos proclamen que Jesucristo es Señor. Es como si dijera, vale, la salvación es un regalo mío, la salvación es por fe, me pedís un rey, yo os lo doy, pero no os preocupéis, que yo recuperaré la soberanía sobre el pueblo de Dios, sobre mi pueblo, a través precisamente de mi Hijo amado. Aquí Dios recupera lo que había permitido que aquel pueblo tuviera rey y que aprendiera, porque 1 Samuel es curioso, si leyéramos como el Señor le dice, sí, bueno, es que mira, el rey se llevará a vuestros hijos, se llevará a vuestras hijas, os aprietarán impuestos. Es tan actual esto, hermanos y hermanas, es tan actual y tan real. Bien, ya tenemos eso. Es curioso porque además tenemos la tercera parte que antes he citado, el templo. Y yo, claro, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Quería Dios un templo? ¿Necesitaba Dios un templo? Pues tengo que deciros, basándome en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, versículo 26 y 27, en esa oración que hace Salomón, dice así, 26-27, ahora pues, Dios de Israel, cumple la promesa que hiciste a tu siervo, mi padre David. Fijaos que todo se envuelve en el mismo círculo, Pero ¿puede Dios habitar realmente en la tierra si ni los cielos en toda su inmensidad pueden contenerte? ¿Cómo podría hacerlo este templo
que he construido. Tampoco Dios podía querer un templo. Sin embargo, lo permite, lo admite. Pero ¿qué pasa con Cristo? ¡Ay! También pasa lo mismo, que Dios recupera el concepto de su presencia entre nosotros a través de Cristo. ¿Os acordáis de aquella escena en que San Juan, que dicen, los discípulos dicen, mirad, qué piedras tan preciosas, qué monumento y tal? Y Jesús dice, destruirlo y en 3 días lo restauraré, lo reconstruiré. Y el evangelista Juan dice, entonces se acordaron que estaba hablando del templo de su cuerpo. ¡Claro! El Señor Dios, que ha dado la promesa a Abraham por fe, se encuentra con que el pueblo se desvía, que entonces el pueblo se quiere basar en la ley, en ellos mismos, para tener una relación con Dios. Y Dios permite, misericordiosamente les concede la ley. Aquel pueblo que dice, no queremos tener a Dios como soberano, sino que queremos tener un rey. Aquel pueblo que dice, queremos sujetar a Dios en un templo entre 4 paredes, va el Señor, Dios eterno, y en Cristo su Hijo recupera aquellos 3 elementos, de tal manera que todo aquello queda anulado, queda solucionado: la ley, el reinado y la soberanía. Y esto se resume en Cristo. Por eso Cristo es el fin de la ley. Por eso Cristo es el Señor de todas las cosas. Y por eso Cristo, en su resurrección, hace que la presencia de Dios se haga evidente. Dios estará siempre entre su pueblo y siempre reparará todas las cosas que nosotros hayamos hecho contra Él. Todo esto tiene una función educativa. Todo esto tiene una función que realmente nos enseña. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí y seguiremos el próximo día en Romanos 4 en adelante. Quiera el Señor. Un poco largo hoy, la verdad, pero espero que como tenemos la posibilidad de recuperarlo, pues hasta aquí bien, hasta aquí bien y hasta aquí escucho y no escucho. Lápiz, libretita, sobre todo la Biblia abierta, y vayamos adelante en nuestro estudio. Que el Señor nos bendiga. Amén. Un soldado a casa hoy regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nada